Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online. Hoy 22 de agosto, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es Yo a la verdad, pero Él. La cita la encontramos en Mateo capítulo 3, versículo 11, donde Juan el Bautista dice lo siguiente: Yo a la verdad os bautizo con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por siervos como Juan el Bautista, en quien vimos tu gracia, en quien vimos el cumplimiento de tu anuncio tantos años antes de que enviarías a alguien para preparar el camino de tu Hijo Cristo Jesús. Señor, gracias por tu palabra. Gracias que en la Biblia podemos encontrar tantos detalles de tu carácter, tantos detalles de tu plan para redimir lo perdido. Qué triste, mi Dios, que muchos ignoren el valor de tu santa palabra. Pero tú eres el único que puede traernos hacia este medio de gracia que has dejado para darte a conocer. Ayúdanos, Señor, a buscarte en las páginas de la Escritura, a buscar a tu Hijo Cristo Jesús, quien te revela como máxima revelación. Todo esto te lo pedimos para la gloria de su nombre. Amén y amén. Bueno, hoy tenemos un devocional muy práctico para todos aquellos que quisiéramos honestamente crecer en el conocimiento de Cristo para seguirlo más. No solamente para tener conocimiento acumulado, sino para que conociendo más a la persona de Cristo podamos realmente ser cristianos, es decir, personas que creen en Cristo no solamente para la salvación, sino que creemos que Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, quien tiene toda autoridad en este mismo momento, puesto que asimismo se lo dijo Él a sus discípulos antes de partir. Él ascendió y está sentado a la diestra del Padre y tiene toda autoridad, no solamente en el cielo y en la tierra, sino en cada rincón de todo el universo. Así que a Él seguimos y a Él servimos, y esto significa ser un cristiano y no seguir alguna religión, alguna tradición que en el fondo nada te traerá, porque Cristo es el camino, Él es la vida, la resurrección, Él es la puerta, y pasar por cualquier otra puerta nos desembocará en el mismo infierno, como dice su palabra. Así que es importante que entendamos a qué se refiere la palabra cuando utiliza la palabra cristiano, porque es en la Biblia que adquirimos este término. Pero estamos hablando de discípulos, de personas que siguen a Cristo, personas que viven bajo la tutela y bajo el gobierno completo de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, todos los que estamos comprometidos a madurar y a servir a Cristo en su misión de evangelizar el mundo y evangelizar todas las naciones haciendo discípulos, pues nos unimos a través de este devocional para animarnos mutuamente a servir a nuestro Señor de todo corazón. Cristo dijo que el Padre está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, es decir, por fuera y por dentro, a pesar de las circunstancias y a todo costo. ¿Es esa una descripción de quién eres tú? Bueno, si así es, estás en el lugar perfecto, porque aquí estamos todos los que dependemos del Espíritu Santo, que dependemos de Jesús para respirar y para vivir para su gloria. Así que le agradezco a Dios por tener la oportunidad de compartir este devocional contigo. Empieza así. ¿He llegado alguna vez al punto en mi vida en que puedo decir yo a la verdad, pero Él? Hasta que llegue este momento en que podamos honestamente decir esto, yo a la verdad, pero Él, tristemente nunca sabremos qué significa el bautismo
del Espíritu Santo. Yo, a la verdad, estoy al final de mis recursos, es lo que significa, y no puedo hacer nada más. Es decir, hemos llegado al final de nuestra persona, al final de todo lo que nuestro yo puede significar, pero Él, es decir, Cristo, comienza justo ahí donde por fin yo termino con mi rebeldía contra Él. Él hace las cosas que nadie más puede hacer. Sinceramente, me alegra poder decir amén y amén. Estoy preparado para su venida, lo que significará el final de la mía. Bueno, Jesús no puede llegar y hacer su obra en nosotros mientras haya haya algo interponiéndose, haya algo que esté impidiéndole el paso. Ahora, cuando el hermano aquí, Oswald Chambers, utiliza la frase Jesús no puede, obviamente jamás está hablando de que si Jesús tiene el poder, la autoridad de hacer lo que Él quiere hacer, porque Él es el Todopoderoso y Él puede hacer lo que Él quiera hacer, pero no podemos dejar de lado el hecho de que Jesús fue enviado a redimir lo perdido. Y parte de lo perdido era que nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Y al ser creados a imagen de Dios, nosotros recibimos la voluntad, por ejemplo. ¿Para qué? Para poder amar a Dios libremente. Porque si no amamos a Dios libremente, en realidad no se considera amor. Por eso que Jesús no viene a imponerse y hacer de nosotros un títere, porque entonces dejaríamos de ser quienes fuimos creados para ser. Esto es algo muy interesante, muy importante, que le debemos dar bastante atención. Incluso los invito a que tomen el curso Redención, puesto que ahí estudiamos bastante el origen del ser humano, yéndonos a Génesis capítulo 1, donde Dios nos da la información necesaria para ver quién nos creó, por qué nos creó, para qué fuimos creados y qué fue lo que sucedió que nos ha alejado y destituido de su gloria. Puedes buscarnos en el Instituto Bíblico para la Mujer.com o en el Instituto Bíblico Online.com y pedir información acerca del curso. Bueno, continuamos. Hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas que todavía se consideran como un impedimento para que Jesús llegue a nuestra vida por completo, donde nuestra vida termina y ya no tenemos una vida compuesta por dos personajes, digamos la persona secular y la persona espiritual, porque esto es una imposibilidad. Solamente una persona secular mantiene una vida religiosa, la cual no te llevará al cielo ni te llevará de regreso a una relación con tu Creador. Así que hay cosas en nosotros que pueden ser hasta buenas desde nuestra perspectiva, pero nos están costando todo porque impiden que por fin Jesús nos bautice con el Espíritu Santo, nos llene, nos inicie con su Espíritu Santo, de modo que nosotros perdamos por completo nuestra vida y vivamos solamente para Él. Él es la vida eterna. Vivir para Cristo es la razón por la cual nosotros fuimos creados. O sea que cuando nos negamos a ser completamente de Él, es que nos estamos negando a la realidad, nos estamos negando a la razón para la cual nosotros fuimos creados. Y por eso que jamás encontraremos satisfacción, jamás encontraremos lo que solo Cristo nos puede dar, que es vida eterna. Él dice, conocerte a ti, Padre, es la vida eterna. En Juan capítulo 17, versículo 3. Ellos no están hablando de la duración de nuestra vida, aunque sí, la eternidad es para siempre, pero hay algo más grande acerca de la vida eterna y es la calidad de vida, es estar vivo, es conocer a la vida eterna. Conocer a Dios es conocer la vida. Entonces, cuando Él, Cristo, acude a mí, la pregunta es la siguiente: ¿estamos dispuestos a dejar que saque a relucir todo lo malo
que yo haya hecho. Muchos de nosotros no queremos que Dios saque al aire o saque a la luz quiénes somos en realidad. Preferimos escondernos porque preferimos vivir en una vergüenza que a ser descubiertos por quiénes somos en realidad, cuando es lo mejor que nos puede suceder. Esto mismo pasó con la mujer samaritana. Lo puedes ver en Juan capítulo 4, cuando Jesús la confrontó y le dijo que no era una mujer casada, que había tenido muchos maridos, y no lo hizo para avergonzarla, sino para sacarla de la vergüenza. Sacando las cosas a la luz, Dios nos muestra que si algo nos debería importar es lo que Él piensa de nosotros, y Él sabe todo de nosotros. Así que cuando nos escondemos estamos viviendo en la hipocresía, porque nos importa más la gente que nos importa el Señor en realidad. Entonces dice el hermano que ahí es exactamente donde Cristo actúa, cuando somos transparentes, cuando somos honestos, así como la mujer samaritana fue honesta. Ella no se justificó y no se ofendió porque Jesús le sacó a la luz quién era en realidad. Él quería librarla, porque esto es lo que Dios hace. A través de la verdad, Él nos libera. Entonces dice: donde sé que soy impuro es donde Él pondrá sus pies y se detendrá. Mientras que de donde yo creo que soy limpio, Él es donde Él quitará sus pies y se marchará. Nuevamente, Jesús no va a obrar con una persona que no está dispuesta a reconocer quién es en realidad. Cuando nosotros vivimos en la pretensión de que somos perfectos y que en realidad somos personas buenas, porque nosotros no hemos hecho mal a nadie. Bueno, nos vamos contra lo que Dios dice del ser humano, que no hay uno bueno, ni siquiera uno, porque todo ser humano, aún esté haciendo lo que aparentemente es bueno, mientras lo esté haciendo por justificarse o por ganarse el cielo, por ejemplo, o por quedar bien delante de otros, o al menos por sentirse bien de sí mismo, todo eso es idolatría, porque nada se está haciendo para glorificar a Dios. Y Dios dice que Él desea obediencia antes de que nosotros hagamos 5,000 sacrificios, los cuales Él no ha pedido. Muy interesante. Entonces dice, el arrepentimiento no produce un sentimiento de pecado. Más bien el arrepentimiento produce un sentimiento de indignidad inexpresable. Que es cierto, no es que te sientas culpable de pecado y que te sientas así. Lo que te da es una vergüenza impresionante de que Dios, conociéndote, aún desee lidiar contigo, aún haya optado por enviar a su Hijo para morir en tu lugar. Esto es lo que el verdadero arrepentimiento te produce. Dice, cuando me arrepiento, me doy cuenta de que soy totalmente incapaz y sé que soy absolutamente indigno, es decir, que no soy digno ni siquiera de llevar o desatar las sandalias de los pies de Jesús. Fue así como se sintió Juan el Bautista, cuando reconoció que Cristo, el Santo, estaba en su presencia, ¿verdad? Él entendió, este es el verdadero arrepentimiento. Nos quedamos con la boca abierta y nos damos cuenta que quiénes somos, no somos nadie para pararnos delante de Dios y mucho menos para exigirle nada. Entonces dice, ¿me he arrepentido así? ¿O me quedan dudas acerca de si todavía podría intentar defender mis acciones? ¿Todavía piensas que puedes justificarte delante de Dios de alguna manera, o ya te diste cuenta que no mereces en lo absoluto estar delante de la presencia del Señor? Ni siquiera aquí en la tierra, y olvídate en el cielo. No mereces y no merezco que Dios haya puesto sus ojos en nosotros. ¿Lo entiendes? La razón de que Dios no puede entrar en mi vida es que no ha llegado el clímax del total arrepentimiento, porque Dios no va a trabajar con nosotros mientras nosotros pensemos que no lo necesitamos con desesperación y que no merecemos que nos ayude.
Ese es el fruto del arrepentimiento que viene del cielo. De pronto, lo que necesitas es rogarle a Dios que te conceda este arrepentimiento que viene del cielo. Entonces Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Juan no está refiriéndose aquí al bautismo del Espíritu Santo como experiencia, como muchas de las personas de pronto quieren pensar, sino como una obra llevada a cabo por Jesucristo. Él nos bautiza, Él envía al Espíritu Santo para darnos vida. Él y el Padre envían al Espíritu Santo, que fue el don prometido, quien aplica la obra perfecta de Cristo Jesús al pecador arrepentido. Él los bautizará. La única experiencia de la que sí tienen conciencia los que son bautizados en el Espíritu Santo es la experiencia que ya acabamos de describir. Aquellos que han sido bautizados con el Espíritu Santo tienen la experiencia de su total indignidad. No somos dignos. No somos dignos ni siquiera de que Dios nos mire, o nos hable, o nos recoja, o nos atienda, o nos perdone, o nos salve. No somos dignos. Ni jamás seremos dignos. Dios ha hecho todo esto de su propia voluntad. Dice Efesios, la carta a los Efesios, Pablo dice que todo el plan de redención nació de la voluntad, de su afecto completo, de sí mismo. Nada provocó que nos salvara. Esto nació de su propia voluntad, de su corazón, de su bondad. No es que él miró en el corredor del tiempo y vio que la gente lo aceptaba y por eso lo salvó. Jamás la Biblia habla así. Porque si no, lo que diría es que Dios fue motivado a salvar a un pecador, a un rechazador. ¿Por qué? ¿Porque era digno de ser salvado? Absolutamente no. No es así. Dice, yo a la verdad era en el pasado, como yo a la verdad. Pensaba que podía llegar al cielo por mi propio mérito. Pensaba que al final de mi vida Él me tenía que dejar entrar en el cielo. Pensaba que aquí en la tierra me tenía que cuidar a pesar de que me importaba nada hablar con Él en los momentos que no pensaba que lo necesitaba, que eran la mayoría de mi vida. Pero Cristo vino y sucedió algo milagroso, al menos en mi vida, hace 24 años. Supongo que en tu vida también, y si no, ruégale a Dios que no pase un minuto más, que te conceda el arrepentimiento para que puedas entender que no eres digno, pero que Cristo te amó suficiente para colgar en una cruz en tu lugar. Él resucitó y está ascendido y sentado a la diestra de su Padre en el lugar de toda autoridad. Hoy puede ser el día de tu salvación. Arrepiéntete, te ruego. Llega al fin de ti mismo, donde no podrás hacer ya nada. Ríndete ahora. No vayas a perder la oportunidad. Una vez que salgamos de la tierra, ya es muy tarde. No habrá posibilidad de ser salvos una vez que salgas de esta tierra. Eso es lo que la Biblia nos habla claramente. No importa lo que la gente te haya dicho, tienes que verlo con tus propios ojos en la Biblia, porque la Biblia es la autorrevelación de Dios. No importa lo que un pastor te haya dicho, no importa lo que un sacerdote te haya dicho. La palabra dice que la salvación es algo que se tiene que resolver aquí en la tierra, porque una vez que mueras estarás delante de Dios para juicio. Si tu nombre no está escrito en el libro de la vida con la sangre del Cordero, y si no has recibido el perdón de tus pecados y te has entregado por completo a Jesús nuestro Señor, estarás para la eternidad en un lugar físico llamado el infierno. Pero se te advirtió, porque si estás escuchando ahora mismo en el devocional, quiere decir que Dios en su misericordia te habló. Entonces, nunca te arrepentirás. Nunca te arrepentirás. Te lo digo de todo corazón. Bueno, veamos qué nos espera mañana. El título es La oración, la batalla
en el lugar secreto. Que es cierto. Bueno, espero haberte dejado mucho para considerar y que no vayas a dejar pasar este día en rendirte por completo ante Dios. Te deseo esto y mucho más. Que Dios te bendiga.